En el video de hoy te enseñaré a tejer paso a paso esta boina inspirada en una colección de Gucci del 2016 y los Sailor Hats que se llevan en esta temporada. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Para los que no me conocen o son nuevos por aquí, mi nombre es Ali Wen y hoy les traigo este proyecto. Me pone muy contenta saber que las tendencias siguen trayendo el crochet. Ya saben que yo no soy una persona que siga mucho las tendencias, pero las miro, ¿sí? Siempre les echo un ojo y voy viendo qué se usa. Y yo sé que el crochet se reinventa y se sigue utilizando. El año pasado, en la Fashion Week de Copenhague, fue el boom de los casquetes, de los cuales les hice varios modelos. Si quieren, en la descripción de este video también les dejo los tutoriales por si se quieren hacer uno. Y este año se llevan más los sombreros tipo marineros, como estos, el Sailor Hat. Y me acordé de un diseño allá por el 2016 de Gucci que había hecho una especie de boina, era un poquito más grande, con lurex, que me pareció fantástico, pero en ese momento, como solo tenía una imagen, no la pude recrear tal cual y me quedó ahí en el cajón de los hacer para más tarde. Y esta semana dije, voy a hacer este porque se los voy a traer, tengo el material y digo, qué mejor que traer este tipo de accesorios. Soy muy fanática de los accesorios wow o las statement pieces en crochet porque creo que con un look muy simple y un accesorio wow podemos levantar el outfit, elevarlo a las estrellas con muy poco y además reivindicar el crochet y hacerlo nosotras mismas. Así que ahora nos vamos a poner manos a la obra. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi mesa de trabajo. Voy a presentar los materiales para el proyecto de hoy. Voy a trabajar con esta maravilla. Para las que les gusta el brillo como a mí, esto es una maravilla. Voy a trabajar en este caso con la marca Durable, con la línea Starlax, que es un lurex, ¿sí? Es de poliéster. El fabricante aquí indica trabajar con una aguja 3,5 o 4,5, pero yo voy a trabajar con mi vieja y querida aguja de 2 milímetros porque aunque ya el material tiene cierto cuerpo, quiero que me quede con más estructura para este sombrero, ¿sí? Así que simplemente con estos dos vamos a trabajar. Yo elegí el turquesa porque ya saben que a mí los turquesas y los azules me fascinan, pero tiene una carta de colores muy bonita, tiene muchos colores bonitos para elegir, que la verdad es que para hacerse un sombrero de cada color. Así que en la descripción les dejaré el link donde pueden conseguir este material. Bien, para empezar vamos a hacer un tejido circular, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un anillo mágico o con una anilla de 4 cadenas. Y en ella vamos a tejer 16 varetas. Vamos a levantar 2 para empezar nuestra primera vareta y luego vamos a tejer 15 más dentro de la anilla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como en todas las vueltas, vamos a cerrar nuestra vuelta picando en nuestra primera vareta, que en este caso son las 3 cadenas, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a levantar 2, vamos a hacer 2 cadenas más de separación y vamos a picar otra vareta creando una V. Y vamos a hacer toda esta vuelta haciendo Vs, pero vamos a dejar una vareta de por medio, ¿sí? Entonces en la segunda picamos, hacemos una V, o sea, una vareta, 2 cadenas, otra vareta. Lazamos, dejamos una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí? Vamos a hacerlo todo alrededor de la segunda vuelta. Bien, una vez que terminamos de hacer las Vs alrededor de la segunda vuelta, vamos otra vez a buscar la unión, ¿sí? Para cerrar con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es, voy a deslizar un punto y me voy a meter dentro de la primera V, ¿sí? Me tienen que quedar 8, porque vamos a hacer un motivo octogonal.
Vamos a levantar 2 cadenas y en esta vuelta vamos a seguir aumentando porque tenemos un motivo circular y vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas dentro de cada una de las V's que tenemos de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos en este caso a hacer un incremento para que se siga manteniendo el motivo circular, ¿sí? 2 en cada una. Bien, nuestra vuelta nos empieza a quedar de esta manera. Vamos a cerrar nuestra vuelta siempre llegando al final y picando en el primer punto del inicio, cerrando con un punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es, en cada V que tenemos, todavía tenemos el hueco, vamos a hacer un abanico de 7 varetas, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre medio de las V's, aquí en este punto de aquí, vamos a hacer un medio punto. Y luego en la siguiente lazamos y hacemos 7 varetas más. Y esto lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Me va a quedar como una especie de flor con pétalos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más avanzado cómo queda. Bien, miren cómo va quedando. Es una flor. ¿Sí? El motivo central va a ser una especie de flor. Terminamos de hacer el último pétalo con 7 medios puntos, 7 varetas, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora, ¿sí? Nuestra quinta vuelta, vamos a levantar aquí 2 cadenas, vamos a realizar 3 cadenas más, 2, 3, y vamos a picar en la vareta central del pétalo un medio punto. Vamos a hacer 3 cadenas más y en el medio punto de aquí vamos a picar una cadena. 3 cadenas, un medio punto en el punto central. 3 cadenas, una vareta en el medio punto de la vuelta anterior, ¿sí? Y así vamos a seguir esta secuencia por toda la vuelta. Una vez que terminamos de hacer este punto, esta vuelta es muy rápida, vamos a hacer las 3 cadenas del final y las vamos a unir aquí en el segundo punto de la vuelta a través de un punto deslizado. Y ahora la siguiente vuelta va a ser toda de varetas y vamos a aumentar un poquito, ¿sí? Vamos a levantar 2 cadenas que van a ser mi vareta y en cada hueco de cadenas vamos a tejer 4 varetas, ¿sí? Teníamos 3 cadenas, pero vamos a tejer 4 varetas para ir aumentando. 2, 3 y 4. Y en el punto del medio punto del final vamos a hacer una vareta. Luego, se me va el ovillo. Vamos a hacer 4 varetas más aquí. En el siguiente hueco vamos a hacer 4 varetas y en donde teníamos una vareta abajo también vamos a hacer una. ¿Sí? De esta manera vamos a ir llenando la vuelta haciendo 4, 4 y en cada medio punto y cada vareta también vamos a picar una vareta más. ¿Sí? Esta es nuestra vuelta 6. Bien, yo ya he llegado al final de la vuelta. Miren qué bonito que es el inicio de esta boina. Bien, vamos a, una vez que terminamos, 4 varetas aquí, vamos a picar en la primera y vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Nuestra vuelta número 7 empieza de esta manera. Vamos a levantar 2 cadenas, 2 cadenas más y en el mismo vamos a picar una vareta. Ahora vamos a repetir como esta vuelta de V's, pero vamos a dejar 2 varetas de base libres y vamos a picar en la tercera, porque ya no necesitamos un incremento tan grande a medida que el círculo se va haciendo más grande, que tenemos un diámetro más grande, ya no tenemos que hacer un aumento tan intenso como las primeras vueltas de inicio de un motivo circular, ¿sí? Entonces vamos a hacer vamos a lazar, hacemos una vareta y vamos a dejar 1, 2 y vamos a picar aquí
y vamos a hacer otra vez 2 cadenas y vamos a hacer V's en toda la vuelta. Lazamos, dejamos 1, 2, en el tercero picamos, así que hacemos un poco de aumento, pero no demasiado significativo. Y así vamos a dar toda la vuelta. Bien, una vez que terminamos la séptima vuelta, sí, que cerramos las V's, vamos a hacer lo mismo que en todas las vueltas. Picamos nuestra aguja en la segunda cadena y cerramos con un punto deslizado. Vamos a deslizar aquí adentro de la primera V y vamos a levantar, vamos a hacer como en esta primera que hicimos 2 varetas, cadena varetas, pero vamos a hacer varetas dobles, o sea que vamos a levantar 3 cadenas, vamos a lazar doble, hacemos una vareta doble y vamos a hacer una cadena solo de separación. Una vareta doble y otra vareta doble, ¿sí? En la siguiente V, lazamos 2, vareta doble, lazamos 2, vareta doble, una cadena de separación, varetas dobles. Y así vamos a continuar toda la vuelta haciendo 2 varetas dobles, una cadena y 2 varetas dobles dentro del hueco de la V de la vuelta anterior. Bien, ya he terminado la vuelta 8, ¿sí? Le he cerrado con un punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es repetir, digamos, esta parte, pero en lugar de hacer un abanico de 7 varetas, como teníamos la primera vez, vamos a hacer 5, ¿sí? Vamos a lazar y vamos a hacer 5 varetas dentro de la V. 4, 5 y luego aquí también un medio punto, ¿sí? Y así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos a hacer 4, 5 y medio punto, ¿sí? Y así vamos a terminar toda la vuelta. Bien, ya aquí terminando casi la vuelta número 9. Terminamos de hacer el último arco y picamos aquí en el inicio para cerrar con un punto deslizado también. Vamos a hacer como en esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a repetir un poco la secuencia, vamos a levantar 2 cadenas, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es 2 cadenas más en lugar de 3, ¿sí? No vamos a aumentar tanto y luego en la vareta central de nuestro abanico vamos a hacer un medio punto. Luego, 2 cadenas, donde teníamos el medio punto, una vareta, ¿sí? 2 cadenas, en la vareta central del abanico, medio punto. 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, medio punto, ¿sí? Y así hasta cerrar nuestra vuelta número 10. Bien, ya he terminado la vuelta número 10. Como verán, les va a quedar con un poquito mínimo de vuelo de los abanicos que hemos hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo ya tengo más o menos una dimensión y lo voy a medir. A ver cuánto tiene. Sí, tiene 10, por lo tanto tiene 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Es una boina pequeña, o sea, para que me quede de este mismo formato no tengo que hacer un círculo muy grande, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es dejar de aumentar para que estos pequeños vuelos se me empiecen a emparejar y que luego la boina se me empiece a cerrar. Entonces, terminando esta vuelta que es la número 10, ¿sí? Voy a cerrar como todas las vueltas con un punto deslizado y voy a repetir esta parte de el patrón que son varetas, ¿sí? Para que también se quede formado como si fuera una flor y que estos sean los pétalos, pero no vamos a aumentar. Acuérdense que aquí teníamos 3 cadenas y hacíamos 4 varetas, pero aquí tenemos 2 cadenas, vamos a levantar 2 cadenas que van a ser nuestra vareta y vamos a hacer tal cual la misma cantidad que hay. Tengo 2 cadenas, hago 2 varetas, como siempre en el medio punto también pico una vareta, en el hueco 2 varetas y en la vareta una vareta, ¿sí? Y así voy a terminar la vuelta haciendo 2 varetas en cada hueco y una en el medio punto o la vareta central de la vuelta anterior.
Bien, terminamos ya nuestra vuelta número 11 y vamos a hacer la 12 y la 13 que son iguales, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer que nuestra boina se empiece a cerrar. Entonces, vamos a levantar 3 cadenas, vamos a levantar 2 cadenas más y vamos a hacer unas Vs, ¿sí? Pero, como teníamos aquí, ¿se acuerdan que en esta primera V dejábamos un punto suelto, o sea, un punto de base sin tejer? Aquí teníamos 2 y aquí vamos a hacer 3, ¿sí? Tenemos una V, 1, 2, 3 y en el cuarto recién vamos a picar nuestra V separado por 2 cadenas. Otra vareta más, lazamos, dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto picamos la vareta, hacemos 2 cadenas de separación, otra vareta más. ¿Sí? Otra vez, 1, 2, 3, en la cuarta. Vamos a hacer esto por 2 vueltas. ¿Sí? En la segunda vuelta vamos a picar las V's dentro de esta misma V, ¿sí? Vamos a hacer 2 vueltas de V seguidas para que se nos empiece a cerrar y a dar un poquito de altura nuestra boina. Bien, miren cómo está quedando la boina que se empieza a cerrar, se empieza a convertir en una cesta, que hice 2 vueltas iguales de V's separadas por 2 cadenas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Una boina tiene 3 etapas, ¿sí? La primera es del centro a hacer la circunferencia del tamaño que nosotros queremos, normalmente un poco más grande que nuestra cabeza para que caiga. En este caso, esta boina es bastante más pequeña porque está intermedia entre una boina y un sombrero marinero, pero lo que hay que darle es el alto. El alto es otra parte que tiene nuestra boina cuando terminamos de aumentar al diámetro que queremos y le damos un poco de altura, porque esa altura que tiene, que le vamos a dar ahora, es la que hace que tenga una forma de boina y que al ponerla caiga bonito, si no, cae un poco raro. Entonces, ahora vamos a levantar un par de vueltas más para hacer esta parte y luego la tercera y última parte de la boina es el cierre, es decir, que vamos a hacer disminuciones hasta llegar a la circunferencia de nuestra cabeza, que es justamente para que calce perfecto, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente vuelta, que es la número 14, la vamos a hacer de esta manera. Vamos a variar un poquito el diseño porque aquí veníamos haciendo un diseño que era para aumentar y ahora necesitamos un diseño para disminuir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a posicionar aquí y voy a empezar a tejer un abanico, ¿sí? Voy a poner aquí, voy a hacer un punto raso, ¿sí? ¿De acuerdo? Voy a hacer una cadena y voy a levantar un medio punto. Y ahora voy a hacer un abanico en la siguiente V de 7 varetas, ¿sí? Lo voy a hacer grande, pero yo ya no estoy aumentando, entonces tengo que hacerlo un poco más separado que los primeros. Tengo 5, 6 y 7 varetas. Y ahora voy a cerrar con un medio punto, pero en vez de cerrarlo aquí, lo voy a cerrar en la otra V. ¿De acuerdo? Y ahora lazo y otra vez en la siguiente V voy a hacer un abanico. Es decir, que voy a picar un abanico de 7 varetas, V de por medio. Esta sería un poco la secuencia, ¿sí? 6, 7 y aquí el medio punto, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Sigo manteniendo la parte de los abanicos para el dibujo, pero lo voy a hacer sin aumentar para que me dé la altura de la boina. Voy a terminar toda la vuelta y luego les explico cómo seguimos. Bien, vean cómo va quedando, ¿sí? Ahora con la parte de los abanicos y ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 15. Vamos a levantar 2 cadenas, vamos a hacer 2 cadenas más y vamos a repetir esta secuencia de varetas y medios puntos entre abanicos. Entonces, en la vareta central del abanico de la vuelta anterior hacemos un medio punto, 2 cadenas, en el medio punto hacemos una vareta, 2 cadenas más, en la vareta central un medio punto, 2 cadenas, vareta, y así terminamos la vuelta sin esta secuencia. Bien, vean cómo se está cerrando y ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 16 y vamos a intercalar.
donde hay varetas vamos a hacer un abanico y donde hay medio punto vamos a picar el medio punto. Entonces, levantamos 2 cadenas, vamos a hacer medio abanico aquí, pero esta vez van a ser de 6 varetas. Entonces hacemos 3, picamos un medio punto, en esta vareta vamos a hacer 6 varetas, ¿sí? Un abanico de 6 varetas, 5, 6, picamos aquí medio punto, ¿sí? Y seguimos haciendo abanicos, esta vez de 6, ¿sí? Ya empezamos a disminuir una vareta en el abanico. Bien, voy a mostrar en detalle cómo se cierra esta vuelta. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con medio abanico y aquí llegamos al cierre? Entonces lo que vamos a hacer es la otra mitad del abanico también picada aquí, las tres varetas que me faltan para cerrar y cierro aquí con un punto deslizado. Bien, ahora vamos a repetir lo que teníamos aquí otra vez. Vamos a hacer las varetas centrales. En este caso voy a levantar una cadena y voy a picar ahí mismo el medio punto inicial. Voy a realizar una cadena y una vareta. Y ahora una cadena y una vareta, un medio punto en la vareta central del abanico, que ahora son 6, pues en la tercera. Una cadena, una vareta. Ahora mismo ya estoy cerrando la forma de la boina. Por lo tanto, estoy haciendo ya disminuciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un abanico, pero en lugar de 6 varetas, va a tener 5 varetas y va a ser el último abanico para ya cerrar y hacer la parte del borde final. Bien, ya estamos llegando al final. Miren cómo se ha cerrado la boina. Bien, vamos a repasar, ¿sí?, lo que había estado haciendo. En este caso llegamos a la vuelta 19 con las varetas, ¿sí? Tenemos vuelta 19, un medio punto, una cadena, una vareta, vuelta 18, abanicos de 5 varetas, ¿sí? En la vuelta anterior también habíamos hecho una vareta, es decir, 19, 18, 17, habíamos hecho una vareta, una cadena, un medio punto, ¿sí? Y en la vuelta 16 teníamos los abanicos de 6. Entonces, empezamos ya cerrando con abanico de 7, vareta, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, vareta. La siguiente vuelta la tenemos en abanicos de 6, aquí ya quitamos una vareta. Y aquí ya reducimos a una vareta, una cadena, un medio punto. Volvemos a hacer la misma secuencia, alternando los abanicos y hacemos un abanico de 5, que es la última disminución, y luego vareta, cadena, vareta, cadena. Bien, yo me lo he medido y para mí ya está bien este cierre. Entonces, la medida del contorno de cabeza. Ahora vamos a ver también cómo hacemos para adaptarlo a diferentes tallas. Entonces, lo que nos queda es levantar y vamos a hacer en cada punto medios puntos. Y vamos a hacer varias vueltas, ¿sí?, unas 5 o 6, para hacer el borde final. Vamos a hacer varias y demás. Si se lo prueban y ven que les queda un poco grande, ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer algunas disminuciones repartidas para acabar de cerrar el hueco y que nos quede bien en la cabeza, así que no se nos quede flojo, que no se nos caiga. Bien, yo ya he terminado la primera vuelta de medios puntos. Si tuvieran que disminuir un poco más, ¿sí?, lo que vamos a hacer es seguir, levantamos una cadena, hacemos medios puntos, ¿sí?, y cada 10 medios puntos vamos a hacer una disminución. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que no nos queden huecos, vamos a picar, vamos a lazar, sacar el bucle y volvemos a meter en el siguiente punto y volvemos a sacar. Y ahora sí cerramos los 3. De esta manera no me queda ningún hueco. Sigo tejiendo. No me queda ningún hueco y yo ya aquí he reducido un punto, ¿sí? Esto lo van a hacer repartidos y se lo vuelven a probar.
hasta que lleguen al tamaño de la cabeza que les sujete bien y luego siguen tejiendo medios puntos normales sin disminuir. Ahora voy a acabar yo mi borde y les voy a mostrar cómo queda el resultado final. Bien, he llegado al final. En total hice 5 vueltas de medios puntos, ¿sí? Voy a cortar ya el hilo. Sí, y ahora lo que quiero que vean es lo siguiente. Bien. Yo tengo una talla pequeña, ¿sí? De cabeza, tengo una S. Y más o menos para la gente que siempre me pregunta las dimensiones, tenemos más o menos 24 centímetros de diámetro de la parte más ancha de la boina, ¿sí? Para que sea pequeñita tipo gorro marinero como ha quedado esta. Si la quieren más grande, también se puede hacer más grande. Ahora bien, yo para este modelo he utilizado, miren lo que me quedó, lo que me sobró del ovillo, un ovillo de estos que son de 25 gramos, si no me equivoco, aquí lo pone, 25 gramos. Es muy ligero el material, por eso con 25 gramos nos sale una boina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si son una talla M, por ejemplo, de sombrero, para no alterar el patrón, lo que pueden hacer es, en vez de tejer como tejí yo con una aguja de 2 milímetros, pueden tejer con una aguja de 3 y ya les va a quedar ligeramente más holgado, ¿sí? Tampoco necesitan mucha dimensión si son una talla más. Y con esto sí que, sin alterar el patrón, les puede quedar el mismo resultado. Pero van a necesitar un segundo ovillo porque seguramente les tome un poco más de material. Y si son una talla XL o tienen la cabeza muy grande, igualmente si lo quieren hacer, la solución que yo veo es tomar 2 ovillos y tejer con la hebra doble el mismo motivo con una aguja de 4 milímetros. A ver si tengo por aquí la de 4. Con una aguja de 4. Entonces ya les va a quedar notablemente más grande siguiendo el mismo patrón. ¿Sí? Quizás tengan que ajustar un poquito más y hacer algunas disminuciones en la parte del elástico para que les calce bien, pero no hace falta que modifiquen el patrón, ¿sí? Que hagan más vueltas o que hagan, ¿saben? Para que les quede perfecto y lo puedan utilizar la misma secuencia de puntos que he utilizado yo. También pueden utilizar, si quisieran, otro material. En este caso yo he utilizado el lurex, pero si quieren algo que no tenga brillos, también pueden utilizar un hilo común y silvestre de algodón o de acrílico con las mismas características de grosor para tejer este modelito en un hilo que no sea brillante, ¿sí? Espero que les haya gustado el accesorio de hoy. A mí particularmente me gusta mucho en brillos, así que creo que me voy a hacer uno en rojo también y en negro o gris me parece también muy bonito. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el proyecto de hoy, que les haya inspirado y sobre todo que se animen a hacerlo. Antes de que me lo pregunten, porque sé que me van a preguntar sobre el material, me van a decir si esto pica o no. Si bien es más rugoso que un hilo de algodón o un hilo de acrílico, no raspa ni pica, la verdad, a la piel. Si tienen la piel muy sensible, lo que pueden hacer es agregar un trocito de goma elástica con unas puntadas alrededor de la parte del ribete donde va, digamos, el elástico, donde va a la cara, y problema solucionado. Así que no hay excusas para no usar lurex. La verdad es que es un hilado que sí que se puede utilizar tanto para accesorios como para combinarlos con otros materiales y hacer prendas. Así que espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Gracias por seguirme. Nos vemos en un próximo video.